Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. A los pocos días del último video de esta historia, el usuario Camper Nomad volvió a hacer una actualización. Se supone que es la última, así que este video son todas las partes juntas, con la última pequeña actualización al final. Por favor usa las estampas de tiempo para escucharla directamente. Ahora empecemos con la historia hasta el momento completa y en teoría concluida del usuario Camper Nomad. Ahora empecemos con las primeras partes de esta historia. Mis padres le dijeron a mi hermano que él podía quedarse con mi casa y yo podía vivir en la casa rodante en el patio trasero porque estoy soltero y él tiene esposa e hijos. Les advierto a todos que esto va a ser muy largo. Es tan largo que lo estaré dividiendo en 2 publicaciones, incluyendo un resumen para cada una. Además, tampoco me importa realmente quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que esto es falso. No discutiré al respecto. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar ningún detalle que le diese una pista a alguien de quién soy al que no me conozca. Soy un hombre soltero en mis 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 y tiene 4 hijos. Él tuvo su primer hijo a los 22. El segundo le siguió un año después. Luego el tercero 2 años después de eso. Y el cuarto, que es el más reciente, nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que ella siempre le gusta intentar sacarme de quicio actuando superior. Luego se vuelve una reina del drama, extremadamente victimizada. Si yo tomo represalias en contra de ella, de alguna manera, ella puede llorar en un instante y crear un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquiera. Mis padres y hermano la adoran absolutamente, incluso a pesar de que sepan exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, admito eso, pero es tan desagradable que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, ella se rehúsa a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi madre está dispuesta a ayudar con los niños todo el día. Entonces sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un pequeño problema con todos ellos bajo un mismo techo de una casa de 3 habitaciones que se construyó en los años 60. Mientras crecía, mi hermano menor también era el favorito, obviamente. Teníamos 3 años de diferencia en edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era fuertemente castigado si tomaba represalias contra sus travesuras de alguna manera en ese entonces. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque él siempre se llevaba la mayor parte de todo, a menos que la gente les llame la atención sobre eso, lo cual pasó bastante por otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres empacaron todo y nos mudamos aproximadamente a unas 150 millas de distancia de ellos, por lo que generalmente ellos solo nos verían durante días festivos, ya que eran 3 horas de viaje. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones. Coqueteó sin parar con mi primera novia al punto que ella terminó conmigo y se rió de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres solo me decían que me lo aguante cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibí un trato por igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver la mirada en sus rostros cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños, en Navidad, porque había otra gente presente. Teníamos familiares que eran muy entrometidos y les gustaba chismear, el drama. Así que mis padres hicieron todo lo posible para esconder lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, eso hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí los 18 y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé, pero dormir en un sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tenía poco contacto con ellos desde que dejé la casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación en la escuela secundaria, pero realmente no me importó. A partir de ese punto, solo vería a mis padres y hermano en Navidad como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de alquiler del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con dinero de desempleado. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue antes para volver a vivir con sus parientes y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía el tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta que debía haber estado viviendo en un lugar mucho más barato, así podría haber ahorrado más dinero al que recurrir, pero tenía un plan.
Tengo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una casa rodante de $1000 en buen estado y la puse en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que podría haber pensado. Originalmente esperaba poder vivir fuera de la casa rodante en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia aún residen también, pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían ahí. Además, no nos habíamos relacionado en la última década. Ellos me dijeron que solo estarían de acuerdo en dejarme estacionar mi casa rodante allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un departamento en mi área. Eso era demasiado para simplemente estacionar mi casa rodante. Yo estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de dinero como desempleado hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi casa rodante desagradable a la vista y me dijeron que me largue y que no podíamos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso que yo tuviera que vivir en una casa rodante. Mi hermano se unió a ella para señalarme y mofarse de mí mientras me llamaban vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta casa rodante en el estacionamiento de un supermercado para dormir la primera noche que no tenía dónde ir. Sentía miedo en mi mente de que alguien tratase de entrar. Basta con decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que yo pudiera ir, ya que otros parientes que tenían sus casas estaban bastante lejos y todos mis amigos vivían en apartamentos. Estaba bastante apegado a mi área también, así que no quería simplemente marcharme. Además, mi correo era enviado al departamento de un amigo. Era la única manera en la que aún podía seguir recibiendo correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Busqué alrededor para intentar encontrar un trabajo similar al anterior. Me tomó meses de vivir la vida de un campista nómade. En ese tiempo tuve que lidiar con mucho, de todo, desde mendigos y drogadictos, hasta gente que me exigía que me fuera porque mi casa rodante era desagradable a la vista. Hasta llegó un punto en el que alguien que me dijo que me mudara afirmó estar con una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando le pregunté ¿cuál?, se pusieron increíblemente hostiles y me amenazaron. Moví mi casa rodante de todos modos, solo para evitar el problema. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo, para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera para recargar las baterías de mi casa rodante. Esto significaba ir a escondidas y enchufarlo en un tomacorriente exterior de un edificio al azar o mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es algo muy malo de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada similar a un generador. Y los generadores son muy ruidosos y requieren combustible de todas formas, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucre el comercio minorista. Trabajé en comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí no hacerlo nunca más, aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero como desempleado, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía, y no quería seguir sin trabajo cuando se me acabara. Además estaba aburrido, no tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil. Usaba mi teléfono o mi computadora portátil y tomaba notas de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podría usar. Envidio que los japoneses tengan casas de baño públicas. Realmente podríamos usar cosas como esa aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio junto al almacén, en el viejo espacio de estacionamiento para empleados, que literalmente nadie más parecía molestarse en usar porque estaba tan atrás que el área estaba al borde del olvido. A mi jefe y dueño de la empresa realmente le gustó este acuerdo, porque yo estaba dispuesto a aceptar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando hubiese descansado lo suficiente. Incluso me permitió sacar la casa rodante de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para que pudiera conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo ese tiempo en el que viví allá atrás, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubieron algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaban hacia afuera. Estuve prácticamente a disposición casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba virtualmente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó conectar mi casa rodante al edificio para obtener electricidad y agua, y le pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, usualmente tenía que ducharme en el departamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la casa rodante no tenía ducha y solo tenía un baño portátil.
No quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea asquerosa, así que usaba otros baños lo más seguido que podía. Tenía una llave para el almacén y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso me familiaricé tanto con el guardia de seguridad como para llamarnos por nuestro primer nombre. Desde entonces, él se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La casa rodante era más fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico, sin embargo, los veranos no eran divertidos. La casa rodante no tenía aire acondicionado, por lo que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado simplemente para que sea soportable. Gané mucho por horas extras y de paso aprendí algunas nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, me ascendieron a un mejor puesto en la compañía como supervisor y empecé a recibir un mejor salario que mi antiguo puesto. Ahí fue cuando decidí que quería una casa. El susto que tuve al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué a los alrededores por algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña, pero me las arreglé para conseguirla por $10,000 menos que el precio de venta de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y obtuve la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en la casa rodante. Había suficiente espacio para que yo pudiera estacionar mi camioneta detrás de la casa para sacar la casa rodante e instalarla en el patio trasero, así que lo puse allí en caso de que quiera usarla de nuevo. Cuando me instalé por completo en casa, fui lo suficientemente tonto como para alardear sobre ello en mi Facebook. Después de unas pocas semanas, padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin avisar para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, ¿cómo descubrieron dónde vivo? Todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha admitido hacerlo, y ningún familiar anterior me visitó antes de eso, así que me pregunto si me espiaban en el trabajo o me siguieron hasta casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos abrieron paso como turistas bulliciosos. Después empezaron a sentirse como en casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía una sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Fue solo más tarde que descubrí el porqué. Y eso me enfureció más que un toro en esteroides que acababa de ser picado por un avispón. Mis padres mencionaban constantemente que ahora tenía tanto espacio extra y que es demasiado para alguien como yo, que no tenía esposa ni hijos. Claro, ahora no, pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía resaltando cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Eventualmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás repentinamente dejaron la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta que estaba planeando algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debía dejarlo mudarse con su familia porque su esposa estaba embarazada del 4.º niño y que mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Él señaló que ya tengo la casa rodante, así que podría vivir ahí afuera mientras ellos viven en la casa principal. Me gustaría mencionar que Dan nunca habló de ofrecer pagar un alquiler. Eso sí, él tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de cómo haría cambios e incluso horarios en los que tendría que quedarme dentro de la casa rodante y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si él no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando se había vuelto loco. Pero Dan perdió los estribos hace mucho tiempo, gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Traté de decir algo, pero él seguía hablando por encima de mí, como si yo no tuviera nada que decir en el asunto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de mi casa a otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente a él no. He oído hablar exactamente de este tipo de situaciones en videos de internet muchas veces y nunca creí que realmente lo viviría porque pensé que era tan poco razonable. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada cumplen todos los requisitos para ser un grupo de locos, narcisistas con derecho. Así que tomé mi teléfono y lo puse a grabar mientras simplemente lo sostenía. A Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta que había hecho esto y simplemente se sentó allí con los brazos agitándose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho e intentar estirar su mano para estrechar la mía. Ahí es cuando finalmente mostré mi coraje y le dije:
Claro que no. Lo dije suficientemente alto como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Podía ser tan firme como pudiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no era un premio para tomarlo y actuar como si lo dejara mudarse solo porque ellos lo quieren. Eso no hará que suceda. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y que tenga que seguir viviendo con nuestros padres, porque no puede pagar lo suficiente para mudarse. Dan se acercó físicamente a mí, tanto como pudo, sin realmente tocarme, y me dijo que yo no me merecía la casa y que él necesitaba un mejor lugar para vivir con su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una total estupidez porque trabajé muy duro para poder comprarla. Por supuesto que me la merezco. Dan empezó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos, que no necesito todo el espacio, por lo que debería dársela a él. Le dije que no se le iba a dar nada. Él nunca se ofreció a pagarme un alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría pagando toda la hipoteca por mi propia cuenta sin siquiera ser capaz de vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que él no debía tener que pagar el alquiler porque su familia va primero y nuestros padres dijeron que yo tenía que hacerlo y que lo haré. Les grité como si sus palabras fueran la ley o algo así y le dije a Dan que ellos no tenían derecho ni autoridad para darle mi casa. Entonces, en el momento justo, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea, pero para resumir, a partir de ese momento escuché la frase "solo hazlo por Dan" muchísimas veces, más de las que puedo recordar. En la pelea, les dije a todos que no tienen palabra en mi vida o en mi casa, y para salir de esto, antes llamé a la policía. Mi cuñada me gritó muy fuerte sobre cómo estaba embarazada otra vez y que no puedo hacerle esto. Yo le dije que no le hice nada. Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo se lo permitiera. Yo no tengo ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me tuvo ninguna clase de respeto, así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. No tengo simpatía por ella. Ella no vivirá en mi casa. Bueno, eso la hizo enojar lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo mientras ella pateaba y gritaba. Ella le seguía exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El celular grabó casi todo lo sucedido, así que lo sostuve y dije que iba a llamar a la policía si no se largaban inmediatamente. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, luego mi madre me dijo que tenía una semana para volver a mis cabales. Le dije que no lo haré y que no vuelvan. Entonces le dije a mi cuñada que mi celular había grabado todo y que si ella intentaba algo, presentaré cargos por agresión, y procedió a llorar de la rabia en voz alta, con las manos en su rostro. Mi madre fue la última en salir y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan y mi cuñada. Le respondí diciéndole que no lo haré. En resumen, mi familia crió a mi hermano como el hijo favorito, así que tomé mi propio camino en la vida. Y ellos no me ayudaron cuando más los necesitaba. Terminé viviendo en una casa rodante durante años, hasta que me recuperé y compré una casa después de ahorrar mucho. Ahora mis padres quieren mi casa, porque quieren que mi hermano y su familia puedan vivir ahí, y hacerme vivir en la casa rodante del patio trasero. Mi hermano actuó como si fuera un trato hecho, porque mis padres lo dijeron. Los eché a todos. Siguiente actualización. Como mencioné en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que hay publicaciones similares en línea, he visto muchas de ellas, pero no es que los que las publican tengan un monopolio donde solo a ellos les pasa este tipo de situaciones de mierda. Me sorprende que este sitio no haya sido utilizado mejor como arma contra este tipo de cosas. Así las personas con derechos deberían tener más miedo de ser expuestas aquí. Pero en fin, no culpo a nadie que diga que este post es una estupidez, yo también lo haría si lo estuviera leyendo. Sin embargo, al leer este y mi primer post, sabrán lo torcidos que están mis padres, ya que en mi vida ellos fueron la raíz de todo mal, malcriaron a mi hermano hasta el idiota que es el día de hoy y nunca me han dado una razón real del por qué, y me temo que no haya ninguna. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo infantil, así que todo lo que pueden hacer es tratar de defender al niño que eligieron, que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer, y prácticamente he destruido sus vidas por eso, no en el sentido legal, sino más emocional. Después de que eché a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada por intentar forzarme a entregarle mi casa nueva a mi hermano, inmediatamente fui a las redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero no lo encontrarán ahora porque todo fue eliminado hace algún tiempo y puse mi perfil en privado.
Lo publiqué porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a su casa sería tratar de voltear el evento para convertirme en el villano. Y tuve toda la razón, pero tenía alrededor de 1 hora para empezar antes que ellos, y tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí, así que no pregunten al respecto. Ser preventivo funcionó porque tuve una buena cantidad de miembros de mi familia de mi lado de inmediato. Mis padres, mi hermano y mi cuñada seguro debieron estar listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en tratar de mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada, tenían algunos esbirros voladores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros sabían con cuánto derecho se creían ya. Entonces lo que pasó fue lo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quién era, pero me reclamaron diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dar paso a un verdadero hombre de familia. Terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero, tal y como dijeron que lo harían en su anterior ultimátum. Tocaron el timbre como locos y también golpearon a la puerta, hasta que finalmente atendí, la abrí apenas un poco y trataron de abrirse paso de nuevo, pero instalé un par de cadenas que lo impidieron, e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar a la fuerza otra vez. Mi madre los calmó y entonces, en su tono más dulce y enfermizo, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara aquí. Le dije a ella y a los demás que se fueran a la mierda y no volvieran nunca más. Mi madre puso las lágrimas de cocodrilo y me preguntó ¿por qué no puedo hacer esto por Dan? Que es mi amado hermano. Me reí y luego sin rodeos le dije que no lo amo como un hermano, porque me trató como la mierda durante años y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Ellos son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se larguen o llamaría a la policía lo más pronto posible. Todos ellos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del llanto de mi madre y los demás dándome horribles miradas. Uno podría decir que hacer que se vayan fue sospechosamente fácil. Yo pensé que todo este desastre se había terminado, pero supongo que debía haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, para encontrar un camión de mudanza y la minivan de mi hermano estacionada en mi entrada. Eran Dan y su familia, que estaban trasladando cosas. Me saludó con una sonrisa de mierda cuando lo vi. Yo estaba furioso y le dije a él y al resto de su familia que se detengan, pero mi cuñada me dijo con aires de grandeza que me gustara o no, se iban a mudar, y luego de la manera más falsa mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien, porque mi mami lo permitió y que yo siempre debería escuchar lo que mi mami dice. Estallé de rabia con tan solo escuchar esas palabras y ver su cara de perra engreída, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía inmediatamente. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y gritarme que me detenga, que no podía hacerle esto porque ella y Dan necesitan una casa, y ella gritó: ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? A lo que le respondí con un: a la mierda con Dan, es mi maldita casa, no la de él. Luego me amenazó con rayar el costado de mi camioneta, a menos que dejara de llamar a la policía, lo cual el operador del 911 escuchó todo gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta la demandaría, y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando la policía llegó, Dan y mi cuñada, junto con sus hijos, se encerraron en mi casa. Le conté a los policías lo que había sucedido, además de mostrarles mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de mi casa, vi que habían cambiado la cerradura, y la vieja cerradura estaba en la parte delantera de la casa con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar evidencias así? Señalé la cerradura rota y el taladro. Luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que pasaron anteriormente. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa, porque aparecieron mientras yo hablaba con la policía, y empezaron a decir que yo había accedido a alquilarle mi casa a mi hermano y a su familia. Dije que era una mentira fácilmente comprobable, de una forma u otra, así que Dan y mi cuñada salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos se veían súper presumidos, como si de alguna manera se hubieran burlado de mí. Ellos habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero no estaba mi firma en él. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma, así que eso fue increíblemente estúpido de su parte.
Le dije a mis padres y a Dan que ese era un fraude descarado de su parte y que si la policía investigara se daría cuenta fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y a la corte les haría ningún bien. Podría ser que Dan pierda su trabajo, el cual es su único medio de mantener a su familia. También les dije que buscaría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío estaba perdido, era robado o dañado, y que también llamaría un servicio de protección infantil como extra. Dan quedó pálido y se veía realmente asustado cuando dije todo eso. Pero mi madre se interpuso entre nosotros y suplicó que debería hacer esto por Dan y vivir en la maldita casa rodante para que finalmente ellos puedan tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que eso era una buena idea, que podría hacerlo ella misma por Dan y dejar que Dan se quedara con su casa para él solo en su lugar. Los policías nos separaron a mi madre y a mí y dije que los quería todos afuera ahora mismo o presentaría cargos. Expresé en un grito sobre cómo ellos perforaron la cerradura de mi puerta principal para entrar. Los papeles del contrato de alquiler eran obviamente falsos, cómo falsificaron muy mal mi firma y que tengo un video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son graves delitos con los que podría arruinarles la vida si yo quisiera, y si ellos no se largan, es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan, así que ellos tienen una oportunidad para largarse. En el momento en que mis padres escucharon esto, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por él. Mi madre dijo que le pondría un fin a esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada instantáneamente empezó a llorar muy fuerte y a romper los papeles de alquiler falsos en pedacitos y tirarlos como un confeti, solo para que un oficial le dijera que recogiera los pedazos de papel o le daría una multa por hacer basura. Ambos policías en ese punto tenían una expresión de "no me pagan lo suficiente por esto" en sus caras. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Los niños estaban todos llorando y el mayor sollozaba porque ahora no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último intento patético de hacerme sentir culpable, con la típica situación de la familia triste. Ya saben, es en donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras miran en una misma dirección. Lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante, con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía frotándose el vientre de embarazada, inclinando la cabeza para parecer un cachorrito triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo: "Por favor, no nos hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí". Pero no vacilé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada empezaron a llorar lo más fuerte que pudieron y Dan me gritó: "¿Estás satisfecho contigo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia". Terminé riéndome como un maníaco y le respondí que lo que él estaba tratando de hacer era tomar, no compartir, y no habrá una cantidad de llanto que deje que su familia se mude porque él ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derecho que piensa que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos niños. Dan comenzó a insultarme hasta que la policía le dijo que se calmara o estaría esposado sin importar si yo quisiera presentar cargos. Él se mordió los labios y tenía una expresión que mezclaba miedo y mucho enojo a la vez. Le pregunté a la policía si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se vayan, y me dijeron que no tenían intención de irse a ningún lado hasta que esto no se resolviera. De hecho, en los próximos minutos, 2 policías se convirtieron en 4. Esto le dio a mis padres un incentivo extra para empezar a moverse. Le pedí a Dan que me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en la puerta de mi casa, aunque de todos modos conseguí otra cerradura al día siguiente porque no sabía si él tenía copias de las llaves o no. Él estaba muy reacio a entregármelas. Entonces, en lugar de dármelas, las arrojó a la calle y cayeron en un desagüe mientras decía que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlas. Él tuvo que quitar la rejilla para poder agarrarlas y se ensució bastante en el proceso. Cuando él recuperó las llaves, solo se quejó y luego las estrelló contra mi mano. Entonces les dije a todos que se fueran y que nunca regresaran. Mi madre me dijo que me desheredarán por esto, como si fuera una especie de amenaza para mí, y les expresé en un tono excesivamente sarcástico de: "Oh no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde siempre me trataron como una mierda de todos modos, porque Dan siempre ha sido obviamente el favorito de ustedes. Me trataron tan mal cuando era niño, que si Dan alguna vez necesitara un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me han dicho que hiciera. Cuando todos ustedes me maltrataban,
y que se las aguanten. Mis padres quedaron derribados después que dije todo esto. Y el cuarteto de policías también les estaban haciendo miradas muy juzgadoras. Les digo, si quieren poner a los padres desagradables como los míos en su lugar, enfréntenlo frente a la policía, porque probablemente no intentarán hacer nada realmente estúpido entonces. Mi madre empezó a llorar y se alejó. Mi padre se quedó ahí parado, como si quisiera golpearme, y Dan simplemente sostuvo a sus hijos en la derrota. Y mi cuñada estaba teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Muy pronto todos formaron una fila, repartiendo cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Aún no habían desempacado nada, así que todo lo sacaron bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo varias veces que no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Dan. Cada vez tratando de regatear más y más para tratar de hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si le permitiera quedarse, y cuando eso no funcionó, me dijo que yo podía volver a vivir con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa, para que yo no tuviera que compartir la casa con él. Le dije que se callara y que siguiera empacando las cajas, porque no quiero a Dan ni a su familia cerca, no quiero su dinero y tampoco quiero volver a vivir con él ni con mis padres después de la forma en la que me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo rabieta después de escuchar esto y arrojó una caja. Luego se sentó en el suelo para dar lástima porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Ella se quedó sentada con cara de enojada, triste, hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Entonces, antes de que se fueran, les conté a mis padres por última vez sobre todas las cosas que me hicieron pasar mientras crecí, y con 4 policías ahí mismo no podían hacer mucho más que pararse y tomarlo de una vez por todas. Les llamé la atención sobre tantas cosas que sucedieron e incluso señalé que ellos simplemente no podían hacer algo bueno por mí, como dejarme quedarme con ellos en mi casa rodante cuando no tenía un hogar y tratar de recuperarme. ¿Cómo permitieron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vagabundo sin hogar? Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse con ella gratis. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar donde ir, querían sacarme más dinero de lo que podía pagar solo para estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubieron más miradas extremadamente juzgadoras de parte de los policías cuando dije todo eso, así que puse a mis padres en su lugar una vez más y les pregunté qué había hecho yo, aparte de nacer, para merecer que me trataran tan mal, porque cuando por fin tengo un poco de éxito en la vida, me lo quieren arrebatar para su hijo favorito, ya que prefieren que le dé todo a Dan y no tener nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané, no les debía nada y no les pediré nada nunca más, porque claramente nunca seré nada más que un tapete para pisotear o una fuente de dinero para sus ojos. No tuve respuesta de ellos. Se quedaron ahí, parados como peces fuera del agua. Así que seguí desahogándome y les pregunté qué diablos les hizo pensar a todos ellos que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba color rojo remolacha, pero más por vergüenza que por ira. Y mi madre lloraba porque ella era una persona horrible. Estuve rotundamente de acuerdo en que ella es una persona horrible. Todos lo son, y apuesto a que ellos también irán al infierno por eso. Todos ellos eran gente de mierda y lo sabían. Pero si les hubiera dicho todo esto en privado, en lugar de público, simplemente se enojarían conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera equivocado. Ellos simplemente lo han mantenido en negación durante tanto tiempo que se volvió una parte de lo que son. Mi madre hundió su cara en el abrigo de mi padre para llorar, y mi padre se veía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras ellos terminaban de poner todo de nuevo en el camión de mudanzas. Me aseguré que nada mío fuera robado. No es como que yo hubiera tenido la oportunidad de conseguir muchos muebles aún. Tenía la suerte de tener un sofá en ese momento. Todos regresaron a sus vehículos y mi cuñada se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente condujo. Tan pronto como todos se fueron, volví a conectarme a internet y le dije a todos sobre lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez, y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una victoria aplastante a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente, y aquellos que no lo habían hecho simplemente no están del lado de nadie. No importa cuánto mis padres intentaran con la frase "lo hicimos por Dan", ya nadie más los escuchaba.
así que cualquier apoyo familiar que tenían ahora se había ido. Muchos en la familia que esperaba que no estén de mi lado lo estuvieron. Eso incluye a los antiguos esbirros voladores, así que supongo que finalmente han tenido suficiente. Por esa época me ofreció hospedar a la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi casa nueva. Mis padres no estaban invitados. Sorprendentemente no me bloquearon mi hermano y mi cuñada. Vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Ellos todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que ellos sabían de que yo estaba viendo, porque ella seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si aún puede hacerme sentir culpable. Estoy seguro que están volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y detestables, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano, el niño favorito y un bebé recién nacido en la casa, todo a la vez. Tal vez ellos podrían mudarse a una casa rodante en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de su casa por completo. Entonces podrían tener algo de paz. Sí, ellos podrían hacer eso por Dan. Se suponía que iba a haber más, pero esta publicación se hizo demasiado larga, así que estaré publicando una parte 3 más tarde. En resumen, tuve que vivir en una casa rodante después de perder mi trabajo en 2020. Mis padres se negaron a ayudarme. Conseguí un mejor trabajo y finalmente compré una casa. Mis padres se enteraron de la casa y trataron de obligarme a dejar que mi hermano y su esposa, que estaba embarazada del cuarto bebé, se mudaran y me echaran para que me vaya a vivir a la casa rodante de nuevo. Los eché, pero más tarde trataron de entrar, de todos modos por la fuerza. Llamé a la policía, ellos se volvieron locos y trataron de culparme. Los obligué a irse, expuse públicamente a mis padres y ahora todo el resto de la familia está de mi lado y mis padres están completamente destrozados por eso. Siguiente actualización. Mis padres, mi hermano y cuñada se presentaron en Navidad en mi casa cuando sabían que no eran bienvenidos. Estaba tratando de mantener las cosas en 2 publicaciones, pero me di cuenta mientras compilaba todo que la parte 2 era demasiado larga, así que lo dividí en una parte 3. Para aquellos que comentaban en masa de que me consiguiera unas cámaras, lo haré cuando me lo pueda permitir. Todavía estoy en recuperación financiera de comprar una casa el año pasado. Y que yo sepa, para las buenas cámaras se necesita una computadora decente para grabar y no tengo nada más que una computadora portátil de hace 3 años que ejecuta Windows 10. Sí, estoy al tanto de las cámaras de timbre, ese será el primer tipo de cámara que voy a conseguir. Para aquellos que seguían diciendo que debería haber hecho que arresten a mi hermano y a mi cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres, sus hijos los necesitan, y si Dan fuera arrestado probablemente perdería su trabajo, y sin eso su familia no tendría dinero. Mi cuñada tiene un bebé de solo meses en este momento. Ninguno de los dos necesita terminar en la cárcel, pero no necesitas la cárcel para vengarte. La policía puede ayudar, sí, pero me vengué sin presentar un informe policial. ¿Volvería a ser tan misericordioso? Lo más probable es que no, y ellos lo saben. Decidí esperar para hacer una cuenta y publicar esto después de Año Nuevo, por si acaso de que más cosas sucedieran, y sí lo hicieron. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que iban obviamente dirigidas hacia mí, especialmente después de que ella tuvo a su bebé en noviembre. Ella estaba publicando las mismas tonterías repetitivas una y otra vez, solo que encontró formas semi-astutas de reformularlas. Pero ella seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que ya necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno despectivo, pero vive lo que tuve que vivir con esa gente y podría estar listo para tocar pequeños violines sarcásticamente enfrente de ellos también. Ellos simplemente son muy crueles. Esperé hasta enero para crearme una cuenta y pasaron más cosas como pensé. Anteriormente había dicho que invité a la mitad de mi familia para festejar Navidad en mi casa y todos los que invité vinieron a pesar de que era un viaje bastante largo de alrededor de 3 o 4 horas para ellos, pero ellos quisieron venir y demostrarme su apoyo. Recibí muchos elogios por lo mucho que trabajé para conseguir una casa por mi cuenta y se lamentaban por todo lo que tuve que pasar. Me preguntaron por qué no tomé mi casa rodante y conduje las 3 horas hacia ellos, en lugar de vivir prácticamente sin hogar por tanto tiempo, y tuve que admitir que estaba muy apegado a vivir aquí y que tenía mejores oportunidades laborales en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades laborales buenas en mi campo, si es que tiene alguna. Además, quería tomar mi propio camino lo más que pudiera, una respuesta que aceptaron en general. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor que he tenido en años.
Algunos parientes incluso trajeron CDs de muy buenos álbumes navideños. Y tengo que decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Él canta canciones navideñas como nadie más que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz. Sentí que por un momento podría olvidarme de mis problemas pasados y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto de ser así. Alrededor de 2 horas después de la fiesta, ya saben quiénes aparecieron. Mis padres, mi hermano y mi cuñada aparecieron tratando de aparentar que todo estaba bien. Ellos ni siquiera golpearon la puerta, simplemente entraron directamente por mi puerta de entrada, como si debieran estar aquí. Apagué la música y les dije que se vayan inmediatamente. Ellos me rogaron quedarse y me dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se puso de pie y les gritó antes de que tuvieran otra oportunidad de hablar. Y él dijo que ellos no se merecen estar en mi casa o en mi vida, después de toda la mierda por la que me hicieron pasar hace unos meses. Y fue respaldado por varios de mis familiares. Eso sí, él es el hermano de mi madre, y él solía amarla hasta que se enteró todo lo que sucedió entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, con la edad que tienen, se interpusieron apresuradamente entre nosotros y les dijeron a mis padres que si quieren hacer las paces conmigo es demasiado pronto, y que ellos nunca habían estado tan decepcionados con ellos como lo estuvieron este pasado año. Ellos habían escondido su favoritismo por mi hermano con miradas indiscretas durante mucho tiempo, pero ya nadie estaba siendo engañado, y que ellos necesitaban hacer un gran esfuerzo para intentar tratarme como hijo si ellos alguna vez quisieran estar en mi vida de vuelta. Entonces ellos se voltearon a Dan y a mi cuñada y dijeron que habían visto las repetitivas tonterías que mi cuñada seguía publicando. Ellos están cansados de eso y deberían dejarlo ir ya. Mi casa no se va a volver su nuevo hogar. Mi cuñada volvió al viejo truco de llanto e intentó dar lástima diciendo que ella debería estar viviendo aquí y no yo. Ella se dejó caer en una silla para hacer una rabieta y decir que no era justo que tenga esta casa para mí cuando yo no tengo mi propia familia y que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Que ella solo necesitaba un verdadero lugar para vivir y sentirse como una verdadera mamá. Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que ella apesta como madre, porque ella deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza, mientras ella se sienta en su trasero todo el día bebiendo, jugando en su celular o saliendo a gastar el dinero de Dan. Y que ella tiene el descaro de quejarse sobre eso. Incluso bromeé, diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrachara con su leche materna, ya que ella bebe demasiado alcohol, lo cual admito que fui un poco lejos con esa broma, porque recibí miradas. Y mi cuñada me exigió saber si le estaba llamando una mala madre. Le dije que la evidencia habla por sí sola, y si ella quería ser capaz de pagar una mudanza para irse de casa de mis padres algún día, entonces ella necesita darle algo de uso a su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace la mayor parte del cuidado de los niños de mi hermano de todas formas, así que ella tendría bastante tiempo después que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, vino corriendo para empezar a patearme y a gritarme por gritarle a su mamá. Y él me repetía cómo su madre decía que yo era el malo de la historia porque la hice llorar y que no la dejo vivir aquí. Fue entonces que mi hermano agarró a su hijo para llevárselo, pero todos los otros parientes volvieron a intervenir y esto se convirtió en una especie de intervención familiar para mi cuñada y hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando. ¡Demonios! Incluso Dan estaba a punto de llorar por los latigazos verbales con los que estaba siendo atacado. Terminó sentado en un mueble otomano en el que guardo los zapatos, junto a la puerta del frente, y viéndose completamente destrozado. Él no podía mirar a nadie a los ojos, no podía ni siquiera decirme 2 palabras, no con una casa llena de gente enojada, listos para juzgarlo si él sacaba el papel del niño favorito otra vez. Si ellos no hubieran estado allí para interponerse en su camino, apuesto que todo esto habría terminado como una repetición cuando él intentó ordenarme dejar mi casa hace unos meses. A este punto, él había sido completamente humillado. Su reputación y la de mis padres en la familia se destruyó por completo porque ahora se habían quitado sus máscaras. Poco después mis padres, mi hermano y mi cuñada se marcharon derrotados. La fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder por el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos había estado bebiendo, todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos duerman en la casa rodante. Así habría suficiente espacio. Admito que también es una buena casa de huéspedes. Todos mis parientes quisieron hacer un recorrido por el lugar también y me dijeron que no podían creer que había vivido ahí durante aproximadamente 2 años. Me hicieron muchas preguntas al respecto, algunas sobre cómo era el verano y el invierno allí. Me levanté más temprano que el resto en la mañana de Navidad y preparé una fresca taza de café.
y algo de ibuprofeno para aquellos que tenían resacas por el ponche de huevo. Me felicitaron por ser mejor anfitrión que mis padres y todos acordamos volver a reunirnos la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada dejó de subir publicaciones que eran obvias indirectas hacia mí y borró todas las anteriores también. Pero poco tiempo después, de Año Nuevo, ella subió una publicación quejándose sobre cómo ella había intentado convencer a mis padres de conseguirse una casa rodante como yo, que podían instalarse en el patio trasero. Así Dan y su familia podrían usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, probar tu propia medicina nunca es divertido, porque mis padres rechazaron la idea rotundamente, escuché. Nadie los va a sacar de su propia casa, mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo tuvo un par de días antes que mi cuñada lo eliminara y ella no ha estado publicando casi nada desde entonces. A ella le encanta quejarse, pero si un árbol se cae y no hay nadie a su alrededor para escucharlo, todavía puede quejarse. Supongo que mi cuñada se ha dado cuenta que no tiene sentido hacerlo si ya nadie la escucha. Y Dan no puede darse el lujo de pagar una mudanza para su familia solo con su salario. Si ellos terminan esperando otro niño en los próximos años, no estaría sorprendido. Las cosas se han calmado para mí desde entonces, e incluso he estado invitando amigos a venir a una noche de póker. Apesto en el póker, porque nunca puedo recordar nada al respecto. Pero ¿qué importa? Nosotros podemos tomar cerveza y comer comida chatarra mientras somos unos tontos felices. Encargamos unas Whoppers de Burger King y la pasamos de la mejor manera que 4 hombres adultos pueden cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulterar ni emborracharse. Creo que tal vez alrededor del verano buscaré la posibilidad de salir con alguien. No me estoy poniendo más joven con esto exactamente. Crucemos los dedos para que salga bien. Mi casa rodante está instalada sin usar en mi patio trasero ahora, y lo admito. Han habido algunos días en los que me metí adentro para pasar algo de tiempo. Viví ahí por 2 años. Es como mi segundo hogar y tal vez algún día le dé uso para acampar, como estaba destinado a ser. Nunca fui de campamento, mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que sucedió. Mis padres, mi hermano y cuñada se han mantenido muy lejos de mí. De hecho, se ve que han vuelto a actuar como si yo no existiera, tal y como lo hacían antes de que me comprara una casa. No es como si me molestara en absoluto, es mejor de esa forma. Pero ellos inevitablemente volverán de alguna manera, sé que lo harán. Solo me pregunto qué clase de estupidez harán la próxima. Si algo notable como todo esto vuelve a suceder, haré otra publicación. Esta cuenta todavía sigue activa. En resumen, mis padres, mi hermano y mi cuñada aparecieron en mi fiesta de Nochebuena y se encontraron con una total destrucción verbal a manos de una gran parte de mi familia. Mi cuñada actuó como una llorona y solo empeoró las cosas, y después todos fueron echados. Siguiente actualización. Mis padres y Dan regresaron antes de lo que pensaba y querían dinero esta vez. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores, porque mis padres hicieron exactamente lo que dijeron que harían, lo cual era querer mi dinero o firma. Esperaba las típicas palabras narcisistas diciendo que se los debía, o darme algún tipo de discurso socialista tonto sobre compartir la riqueza, pero eso solo era mi imaginación volviéndose loca. La situación resultante fue de alguna manera similar a eso, pero mucho más ligera, supongo que se podría decir. Se ve que saben que no deben presionarme demasiado ahora y estaban apuntando más hacia dar lástima. Esto comenzó cuando mis padres recientemente se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales y me pidieron reunirnos en un lugar público a mi elección. Esto gritaba trampa, pero no estaba asustado, de hecho me divertía. Ellos saben que ya no me pueden molestar más, así que solo me preguntaba qué es lo que ellos querían esta vez. Elegí un restaurante local de Olive Garden y nos reunimos ahí. Dan estaba con ellos, pero mantuvo la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Nos saludamos de manera incómoda, ordenamos algunas bebidas y luego fuimos directo al grano. Mis padres me rogaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento, para que finalmente pudiera mudarse. Aparentemente, el dinero de Dan ya no es suficiente. Vaya, me pregunto por qué. ¿Podrá ser que su esposa gasta regularmente más de lo que puede pagar? Bueno, me pidieron que ayudara proporcionando algo de capital o firmando el departamento o ayudando a pagar el alquiler. Simplemente le dije que no a ambos. Ahí fue cuando Dan habló enojado y me gritó que tengo tanto y que no tengo una familia para mantener como él, que necesita mi ayuda y yo debería ahorrar el dinero para su familia, ya que yo no tengo una. Me reí y pregunté dónde estaban cuando yo necesitaba su ayuda. Oh, es cierto, me señalaban y se reían de mí por no tener hogar. O deberíamos ir más atrás, a mi infancia.
Me encantaría profundizar en eso con tantos oídos para escuchar a nuestro alrededor. Mi madre me agarró la mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan miraron hacia otro lado y no dijeron nada. Estoy bastante seguro que querían decirme algo como solían decirme, pero se callaron. Les pregunté si pensaban que yo era rico o algo así, y sus miradas lo decían todo. Cuando les dije que no tengo esa cantidad de dinero, me miraron confundidos. Expliqué cuánto había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa y la forma en que tenía que vivir y trabajar para ahorrar tanto tan rápido. Y luego cómo gasté casi todo en el pago inicial de la casa. Todavía estoy en recuperación financiera. Tenía ingresos mensuales de sobra, sí, pero la mayor parte iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual y cuando me lo dijo, le señalé que en realidad era algo más alto que el mío. Luego analicé vagamente las cosas con cálculos aproximados frente a mis padres sobre cómo aproximadamente el 70% de mis ingresos se destinan a mi hipoteca, seguro, gasolina, internet, teléfono, comida y otras facturas. Y luego quizá un 30% de eso, como máximo, puedo ahorrarlo. Y necesito que ese dinero ahorrado vuelva a recuperarse a tiempo. Tengo que asegurarme de tener ahorros a los que recurrir. Mi camioneta es de los 90. Si se rompe, necesitaría dinero para arreglarla o reemplazarla. Y hay otras cosas para las que uno necesitaría un fondo de emergencia, como reparaciones en el hogar, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa general para la que necesitaría dinero rápido cuando se trata de un gasto repentino e inesperado. Así que como pueden ver, no puedo gastar dinero para Dan. Y también me niego a firmar algún contrato de nada, ya que eso me dejaría pendiente de cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego le señalé que probablemente por eso mis padres no firmaron un contrato para el departamento de Dan hace mucho tiempo. Y mi madre empezó a llorar de nuevo. Estaba un paso por delante de ellos con todo esto. No soy un cajero y tampoco soy un tonto. Les dije eso en sus caras. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace, pero esta vez simplemente... Bueno, no lo hizo. He visto a este hombre estallar conmigo por la más mínima provocación de impedirle algo a mi hermano toda mi vida, pero esta vez simplemente no hizo eso. Ni siquiera vi una expresión en su rostro. La única forma en que podía describir la mirada que tenía era arrepentimiento y derrota. Tal vez arrepentimiento por ser un padre de mierda, o lamentarse que ya no puede intimidarme. ¿Quién sabe? De todas formas, mis padres realmente no pudieron discutir conmigo, y yo no estaba dispuesto a darles dinero. Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto solo fue una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre comenzó a disculparse por él, pero Dan todavía quería irse. Luego, solo para matar con amabilidad, me ofrecí a comprarles una ronda de comida mientras estábamos todos ahí. Supongo que no podían rechazar comida gratis, ya que todavía no habíamos ordenado nada más que bebidas y se quedaron. Me desvié de la conversación para hablar de cualquier cosa que no fuera dinero. Dan permaneció callado y estaba entre comer su comida y mirar el teléfono, pero mis padres hablaron incómodamente conmigo. Mencionaron que recientemente se unieron a una iglesia cristiana local y que ya habían estado yendo durante las últimas 2 semanas. Dije, bien por ellos, y por supuesto, comenzaron a decirme que les gustaría que yo fuera también. Simplemente dije, no gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no presionarme más. Cuando terminamos de comer, Dan dejó $10 en la mesa como propina y se fue sin decir una palabra más ni a mí ni a nadie. Mi madre simplemente se disculpó por su comportamiento y todos nos fuimos por nuestro lado. Eso fue todo, ni cerca de tanto drama que pensé que iba a haber, pero esto sigue siendo mucho mejor de lo que las cosas solían ser con mis padres y mi hermano. En cuanto a mi cuñada, bueno, ella se ha estado quejando regularmente en línea sobre mis padres. Se ve que a ella realmente no le gusta el hecho de que no es la abeja reina en su casa, y creo que su toxicidad finalmente los está afectando. ¿Por qué otra cosa estarían tan desesperados como para volver arrastrándose hacia mí? Mi cuñada en realidad quiere que mis padres se muden a una casa rodante como tuve que hacer yo, para hacer espacio en la casa, y le dicen no, todo el tiempo. Ella parece tener seguidores con mentalidad de Karen como ella, porque recibo mensajes aquí y allá de desconocidos que quieren descargar su ira conmigo por no cederle mi casa a ella. Ya no me molesto en discutir con esa gente, solo los bloqueo y sigo adelante. Aunque hubo un troll persistente que tenía mi número de teléfono y cada vez llamaba desde un número diferente. Sí, parece que es la misma persona que me llamó para decirme que necesito darle paso a un verdadero hombre de familia como Dan. Pero me podría importar menos. Sin embargo, las llamadas parecen haberse reducido y si no, tal vez se detuvieron. Pero le dejé en claro a esa persona que solo me estaba entreteniendo el mantener esto por tanto tiempo. La última vez que llamaron fue a principios de mes y desde entonces han estado en silencio.
Ahora leeremos algunos comentarios finales de la última publicación de OP hasta el momento. Gracias por la actualización, OP. Estoy fascinado por la vileza de tu familia y la increíble fuerza que tienes para que la próxima actualización sea donde tus padres se disculpen sinceramente por todo lo que te han hecho. Creo que Dan y tu cuñada son causas perdidas. O tal vez, solo tal vez, tus padres puedan aceptar sus errores. Dan, aun a pesar de ser el imbécil que es, tus padres lo arruinaron. Lo moldearon para que se convierta en el perdedor con derecho que es. Ninguno de ellos te merece de nuevo en sus vidas, pero sí mereces saber que ellos se arrepienten de lo que te hicieron. Él seguramente merece eso, pero probablemente no va a pasar. Dudo que sus padres alguna vez tengan las agallas de disculparse, aun si reconocen los padres horribles que fueron. Estoy fascinado por la vileza de tu familia. Leí eso emocionado, porque tiene que ser la mejor forma de describir a tu familia, y vil es la palabra perfecta. ¿Qué clase de adulto, en especial padres, viven su vida de esa manera? Dan es una bolsa de tierra sucia. Tal vez arrepentimiento por ser un padre de mierda, o lamentarse porque ya no puede intimidarme, quién sabe. Tal vez se arrepiente de haber apostado por el hijo equivocado, que él favoreció y facilitó, el que terminó creciendo para ser un idiota, un derrochador y un imbécil, y el hijo que alejó realmente pudo ser algo en la vida. No creo que es algo como que apostó al caballo equivocado, él crió al caballo equivocado. Él le dio toda su atención al hijo basura y trató al otro hijo como basura. Y honestamente, es más que se arrepiente que ya no puede tener lo que él quiere. La gente no cambia de la noche a la mañana, y cuando parece que cambiaron, usualmente no lo han hecho. Solo lo hacen para sacar provecho de una situación. Él seguramente tiene pesar de que ya no puede mandonear a su hijo nunca más. Creo que es una mezcla de ambos. Él es demasiado orgulloso como para admitir que crió mal a sus hijos, y él va a apoyar a su hijo de oro. Pero ahora que está del otro lado, quiere que se vaya, pero no lo admite. Si solamente aún pudiera maltratar a OP, entonces al menos podría consolarse en eso. Es lo que pienso también. Pensaba esto mientras leía también, como que tal vez se arrepiente el no haberlo apoyado en cierto nivel, solamente para después tener que ir a pedirle dinero. Tal vez piensan que si lo hubieran ayudado, tal vez ahora podrían obtener dinero de él, pero arruinaron eso desde el día 1. Él literalmente no tiene dinero para darles. Ahora leeremos las 3 actualizaciones más recientes. Actualización de mis padres intentaron que le dé mi casa a mi hermano, parte 1. Bueno, pensé en esperar medio año de los posts originales para actualizar a todos. Sí, las cosas volvieron a ponerse mal, pero no para mí en la mayor parte. Estoy bastante bien, si no es que estoy intacto desde la Navidad pasada, sin contar la ocasión cuando mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como les conté en mi anterior post, y una confrontación más reciente entre mi cuñada y yo, la que van a leer aquí. Conseguí algunas cámaras para mi casa, incluyendo una en el timbre del frente. No se lo dije a mi familia, solo por si acaso, pero hasta ahora nadie ha intentado el entrar. Creo que la manera en la que los expuse los asustó lo suficiente como para dejarme en paz, por la mayor parte al menos. He rentado 2 habitaciones de mi casa, una a un amigo cercano y a un amigo de ese amigo. Ambos han sido inquilinos fantásticos, ellos saben mantener silencio y me dejan solo la mayoría del tiempo, y hasta cada uno tiene un mini refrigerador que tienen en sus habitaciones, así no tienen que guardar sus bebidas en el refrigerador principal. El arreglo de renta que les di es muy bueno como para que lo dejen pasar. Eso aumentó mis ingresos igualmente. Aún después de impuestos, sigo ahorrando montos considerables cada mes en el banco, y la renta paga una buena parte de la hipoteca de la casa. Todos ustedes probablemente se están preguntando sobre mis padres, hermano y cuñada. ¿Cómo tomaron el que rentara habitaciones de la casa a esos amigos? Bueno, la respuesta es no muy bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen, pero mi cuñada perdió la cabeza, lo que hizo que mi madre venga llorando a mí sobre cómo pudo haberle rentado esas habitaciones a Dan y a su familia. Tuvimos una pequeña discusión donde señalé que ellos invadieron mi casa antes para intentar apropiársela. Ella no querría que alguien que intentó hacerle eso viva con ella, y no iba a haber lugar para mí, Dan y toda su familia en mi casa. No es que algún día vaya a compartir mi techo con ellos de todas maneras. Es una casa de 3 habitaciones. Tengo el dormitorio principal y su baño contiguo. Eso habría dejado solo 2 habitaciones pequeñas para Dan, su esposa y 4 niños, sin mencionar que serían molestos para mí todo el tiempo. Además, ella sabe muy bien que no puedo estar cerca de mi cuñada porque ella intencionalmente me antagoniza, y todos ellos se burlaron cuando me quedé sin hogar en el pasado. Además, mis inquilinos actuales son 2 hombres solteros en sus 30 y me llevo bien con ellos. Mi madre usó excusas para dar lástima por un tiempo, pero ella finalmente lo dejó ir y admitió que solamente
estaba desesperada. Mis padres se enteraron que estaba rentando habitaciones porque mi cuñada básicamente me estaba acosando en cierta manera. Entonces les dijo a mis padres y entonces mis padres me contactaron y entonces mi madre vino a rogarme. Desde entonces, mis padres no me han molestado por la casa ni una vez. Así que las cosas van bien para mí, pero no mucho para mis padres y Dan. Resulta que mi cuñada es peor que lo que alguna vez imaginé. Ya sabía que era una manipuladora, que hace gaslight, que se victimiza y es una reina del drama. Pero se hundió mucho más bajo, porque el hijo menor de Dan resultó no ser de él. Sí, leyeron eso correctamente. Mi cuñada tuvo una aventura, lo que en retrospectiva no es algo sorprendente. Y es algo que muchos de ustedes dijeron hace meses. Después de ser descubierta, mi cuñada fue expulsada de la familia. Dan finalizó su divorcio recientemente. Finalizó a su favor, ya que por fortuna vivimos en un estado de culpa. Dan también demandó que su nombre sea removido del certificado de nacimiento del niño y ganó. Básicamente después del incidente, donde mis padres trataron de forzarme a que les dé mi casa, las cosas se pusieron muy tumultuosas en la suya. Mi cuñada me culpaba mucho. Ella estaba convencida de que yo tenía toneladas de dinero, como si hubiera ganado la lotería o algo así, y que debía compartirles mi fortuna. Aparentemente fue idea de ella el que vengan a mi fiesta de Navidad, porque ella esperaba que se ganen mi buena voluntad. También fue su idea de que mis padres y Dan traten de obtener dinero de mí para un apartamento. Así que realmente su burbuja explotó cuando Dan y mis padres les informaron cómo eran realmente mis finanzas. Por un tiempo largo, ella tuvo a Dan y a mis padres viviendo en esa mentalidad tóxica. Todos se alimentaban mutuamente su narcisismo junto al de ella. Así que el que ella me culpe, hacía que ellos me culpen también. Eso hasta lo que ocurrió enfrente de la policía cuando intentaron robarme mi casa. Ese fue el inicio del fin de lo que inició mi cuñada. Mis padres y Dan estaban aprensivos de venir a mi fiesta de Navidad después de la forma en que los expuse, pero ella los convenció de que compren baratijas a última hora para parecerse, porque él nunca nos va a echar una vez estemos ahí. Oh, pero qué equivocada estaba. Ella apostó con ese plan y yo, con las bendiciones de todos los que invité, la eché a ella y a los demás. El plan, que ella pensó que era la cosa más astuta, le explotó en la cara de manera espectacular. Supongo que el ser echada por la familia en mi fiesta no solamente arruinó la reputación de mis padres aún más, sino que de hecho sirvió como una llamada de atención para ellos y dejaron de escuchar a mi cuñada eventualmente. Y como dije en mi post pasado, mis padres decidieron volver a la iglesia. Tal vez porque les dije que probablemente se irán al infierno por sus acciones. No puedo decir que esa es la causa, pero admito que sería satisfactorio que ese sea el caso. A pesar de que mis padres no fueron a la iglesia en 2 décadas antes de regresar, mientras no creo que es una mala idea de que ellos vayan a la iglesia, ellos necesitan entender que no les da un borrón ni cuenta nueva, y que pueden hacerlo todo de nuevo sin importar las cosas que hicieron en el pasado. Pero tengo una pequeña esperanza de que al menos lo están intentando, porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan para disculparse personalmente después de ver un video animado de mis 3 primeras publicaciones. Así es, ellos saben sobre mis publicaciones y sobre esta cuenta de Reddit ya desde hace un tiempo. Ellos también saben todo lo que estoy diciendo. Sí, no están felices al respecto, pero siento que todos merecen una actualización ya que es anónimo. Para mis padres y Dan, el ver videos animados de ellos mismos sobre sus propias acciones fue una manera genial de que vean el tipo de persona que son. Y todos han venido a disculparse conmigo después. Nunca había visto a mi padre disculparse de esa manera con nadie. Y el hombre no sabe actuar, así que se sintió genuino. Ellos reconocieron completamente todo lo que me han hecho y no había forma de justificar sus acciones. Ellos hasta se describieron como narcisistas y admitieron que es verdad que me han lastimado profundamente. Entonces empezaron a culpar a mi cuñada de muchas cosas. Sí, ellos le enviaron a la hoguera. Pero no es que ella no haya sido culpable de las cosas que dijeron. Mis padres han estado yendo a un consejero por un tiempo también y ofrecieron sesiones familiares, pero lo rechacé y no me siento listo para eso en ningún futuro próximo. Dan no se disculpó conmigo en ese momento, pero él se veía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras el matrimonio de Dan se cayó a pedazos, no fue por gotas, fue una cascada. Sin poder usarme de culpable, oveja negra y cajero automático, ellos no podían burlarse de mí o intentar obtener dinero, y la humillación pública en las redes sociales, mis posts de Reddit y los videos animados en internet. Mi cuñada empezó a destilar toxicidad suficiente sobre Dan y mis padres para que se den cuenta que ella no es la persona que pensaron que era. La negación fue muy fuerte, pero el derecho que creía tener ella lo fue más. He imaginado muchas peleas de sable de luz con este drama. Mi cuñada como una Sith con un sable de luz de lápiz labial o algo como eso. Imagino que hay muchos chistes de doble sentido que se pueden hacer,
pero no voy a ponerle mucho pensamiento detallado a eso. Como pueden imaginar, las cosas solo empeoraron. Mi cuñada siguió buscando otras maneras de obtener lo que quería. Ella siguió enseñándoles anuncios de casas rodantes, intentando convencer a mis padres de que compren uno para vivir, así ellos podrían tener la casa principal. Y ella siguió haciendo esto sin importar las veces que le pidieron que deje de hacerlo. Ella incluso les dijo que deberían comprarse una casa rodante y vivir una vida en la ruta, como lo hace normalmente la gente vieja. Eso fue estúpido, incluso para ella. Mis padres sugirieron lo opuesto, que Dan y su esposa compren una casa rodante para ellos y que vivan ahí. Mi cuñada básicamente dijo que ella no tiene por qué hacer eso porque ella es la mamá. Ella prácticamente pensaba que tenía total autoridad parental sobre todos, porque los niños en la casa eran de ella. Y cuando mi cuñada no obtuvo lo que quería, ella se llevó a su bebé y se fue de la casa y desapareció por varios días. Ellos sabían que ella estaba bien, porque su teléfono aún funcionaba y respondía mensajes con respuestas cortas y pasivo-agresivas, y cuando regresó, solamente se volvió más amargada, porque nadie se dio a sus demandas. Cuando se fue, ella se rehusó a ir a la iglesia. Pero Dan fue con nuestros padres y llevó a sus hijos consigo, menos al menor, porque su esposa no le permitía llevar al bebé a ningún lado. Personalmente yo no voy a la iglesia. Creo en Dios y todo eso, pero no me gusta la iglesia. Además nunca me hizo bien al crecer. Ahora leeremos algunos comentarios que respondió OP. Quisiera saber cómo se dieron cuenta que el bebé no era de Dan. OP responde, el cabello del bebé fue lo que le dio sospechas. Somos una familia de pelo muy oscuro y mi cuñada también tiene el color oscuro, pero el cabello del bebé era más claro y ondulado. Una vez Dan se dio cuenta que ella probablemente lo estaba engañando, él secretamente le hizo un examen de ADN a sus hijos. Dan sabe quién es el padre y si puede demandarlo por las expensas del bebé. ¿Tu cuñada admitió la aventura o ella continúa en negación? Ella suena al tipo de persona que a pesar de toda la evidencia negaría y negaría sin parar. OP responde, sí, Dan sabe quién es el padre. Van a saberlo en las siguientes actualizaciones. Siguiente actualización. Para que se entienda, mucha de esta información viene de Dan y mis padres. Todo se fue al diablo cuando Dan dijo que su esposa le era infiel en marzo. Esto nos tomó por sorpresa a todos, porque pensábamos que él era un tapete con ella. Pero no, él no lo es, al menos no lo es más. Todos saben cómo él me trató cuando estaba en desventaja. Bueno, su esposa no se salvó de eso tampoco. Él empezó a unir las piezas sobre sus engaños y cuando finalmente sacó su cabeza de su trasero, él en secreto les hizo un test de ADN a todos sus hijos. 3 de ellos son suyos. El más pequeño, el bebé, no lo era. Para dejar en claro, Dan y yo, los dos tenemos el cabello oscuro y lacio. Es casi color negro. Lo mismo nuestros padres. El cabello de mi cuñada es muy oscuro también, pero el del bebé es claro y un poco rizado. Al inicio Dan pensó que era por la edad del bebé. Mi cuñada siguió minimizando y diciendo que con el tiempo sería oscuro. Supongo que esta fue la pista más grande para Dan. Él la confrontó con los resultados del ADN en frente de nuestros padres y ella se rompió y en llanto dijo que había sido un error. Mi cuñada trató de hacer darbo, el negar, el intentar cambiar la verdad y hacer gaslight, pero Dan no cayó en nada de eso y de hecho había investigado mucho más sobre su aventura de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que él era inteligente, él solamente se dejaba hacer tonto. Él tenía pruebas detalladas de su infidelidad, historial de llamadas, mensajes de texto de su teléfono, extractos bancarios y el ADN. Él incluso identificó al hombre con quien le fue infiel, quien es muy probablemente el padre, ya que tiene el cabello claro y ondulado. La evidencia en contra era clara como el cristal. Dan dijo que ella fue tan mal ocultando su aventura. Él ni siquiera tuvo dificultades de descubrirlo una vez empezó a buscarlo. Mis padres le demandaron que se vaya de la casa inmediatamente. Ahí fue cuando se volvió una psicópata con todos ellos, primero gritando y rápidamente se volvió físico. Mi mamá tuvo que llamar a la policía y sí, mi cuñada fue arrestada. Ella rasguñó a Dan y a mi padre bastante con sus largas uñas falsas y hasta hirió a su hijo mayor en el altercado. Lo golpeó lo suficientemente fuerte para dejarle un ojo morado y con la nariz sangrando cuando intentó intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente de tener su celular cerca y grabando cuando decidió confrontarla, así que la policía tenía todo lo que necesitaban para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que ir a pagarle la fianza, entonces ellos fueron por el bebé, las cosas de mi cuñada y también por su auto. Un par de días después de que pagaron la fianza, ella fue a mi casa. Al parecer yo era el próximo en su lista. Tan pronto como abrí la puerta,
Ella se puso a despotricar de manera delirante, donde me reclamaba el haber posteado en Reddit. Entonces, ella dijo que era una pesadilla en su existencia. No estoy seguro, pero creo que ella puede haber estado bajo alguna sustancia, porque esto se sintió extra loco, aún para ella, y sus ojos no se veían normales. Ella clamó que las madres con hijos pequeños son la cosa más sagrada de este mundo. Entonces empezó a gritar que el darle mi casa no era pedir demasiado, porque apoyar a la familia es lo menos que podría haber hecho. Si lo hubiera hecho, entonces su familia seguiría junta. Cuando traté de hablar mientras decía todo este sinsentido, ella de hecho intentó embestirme y cubrirme la boca. Ella incluso tenía su mano posicionada como si estuviera lista para rasguñarme. Bueno, todo esto fue tan bien como pueden esperarlo. No soy exactamente el tipo de persona que se deja ser amenazado. Le dije que iba a llamar a la policía si no sacaba sus manos de encima en ese mismo momento, en ese mismo momento, y le dije que tenía una cámara en la puerta. Ella empezó a entrar en pánico al momento de escuchar la palabra cámara. Entonces decidí destruirla verbalmente hasta el punto de hacerla retroceder de mi porche. Le dije que tiene las agallas de llamarme una persona con derecho cuando ella es exactamente eso. Ella no trabajó por nada de lo que tenía, engañó a su esposo, se embarazó de su amante, hizo que mi madre se encargue de la crianza de sus hijos, derrochó todo el dinero de Dan hasta el punto de que tienen un hueco financiero y se creyeron con derecho de mi casa al punto de tratar de robársela. La llamé una persona con derecho por 1000, que es una perra codiciosa, cegada por su narcisismo. Entonces le dije que deje de culparme por sus propias acciones y que nunca más se aparezca por mi casa de nuevo. Le dije básicamente todo lo que mi cuñada necesitaba escuchar antes de que se suba a su auto y se vaya a toda velocidad. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para mí. Ahora que ella está separada de Dan, terminé yendo a la policía a denunciarla por acoso y por la agresión que me hizo el año pasado, y que haya puesto sus manos encima mío en mi porche fue un agregado. La policía tiene todo registrado ahora, y les di una copia del video al abogado de Dan para su divorcio. Y sí, tengo una orden de restricción contra mi cuñada. Fue fácil de conseguir, porque claramente es desequilibrada. Ella no ha hecho posteos en redes sociales sobre mí, hasta donde pude ver, pero eso es solo porque puso sus perfiles en privado. Espero que entienda que su barco de echarme la culpa ya zarpó hace tiempo. De cualquier manera me dejó en paz. Mi cuñada seguía con su amante durante el divorcio. En ese tiempo yo no tenía idea del tipo de hombre que es, pero cualquier persona que se involucra con la esposa de otro, con quien tiene hijos, realmente no puede ser alguien con buenos valores morales para empezar. Una vez el divorcio estaba en marcha, mi cuñada le dijo a Dan que él no era hombre suficiente para ella, porque él no podía costear el estilo de vida que ella quería. Ella realmente creía que estaba al nivel de una esposa trofeo y que se merecía a alguien rico. Dan dijo que él hizo como yo y se puso a reír de manera maniática. Él dijo que ella no estaba ni cerca de ser una esposa trofeo y mencionó muchos otros defectos de mi cuñada. Ella fue humillada por esto y salió corriendo como una niña. Al tener que volver a vivir con sus padres, ella fue forzada a volver a trabajar en el negocio familiar, porque Dan no le iba a dar acceso a sus cuentas bancarias. Ella ya había excedido el máximo de las tarjetas de crédito que él le había dado, y ella se quejó de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título. Pero creo que ellos eran los únicos que le dieron trabajo, ahora que tiene antecedentes criminales y una década sin experiencia en su currículum. Escuché por Dan que sus padres estaban muy decepcionados de ella también, pero eso es solo un rumor. Por lo que sé, ellos podrían ser tan malos como ella. De todas maneras, el espectáculo que fue el divorcio una vez empezó, siguió y siguió. Mi cuñada nos alejaba mucho de eso, especialmente porque ella tuvo una aventura, lastimó físicamente a su suegro, esposo y a su hijo mayor, y es un estado de culpa, como mencioné antes. Así que le dio un beso de despedida a cualquier chance de poder salirse con la suya. Entraré en más detalles en mi post final. Actualización parte 3. Esto es lo que sé del divorcio de mi hermano Dan. El abogado de Dan movió unos hilos para que el divorcio inicie lo más rápido posible, pero fue costoso. No sé los detalles específicos de cuánto costó realmente, ellos nunca me lo dijeron. Mi cuñada, por otra parte, fue acorralada financieramente en una esquina. Ella peleó, pero la ley no estaba de su lado. Tampoco sus finanzas, y sus padres tuvieron que pagarle un abogado, y no fue uno muy bueno. De hecho, ella llevó a su amante para testificar a su favor.
Este tipo fue realmente un personaje. Tenía una labia y una sonrisa encantadora que trató de usar a su favor. Él clamó que ella fue agredida por la incompetencia de su esposo, lo que la llevó a los brazos de otro hombre. Él declaró que estaba listo para ser responsable por el hijo que engendraron, pero que ella necesitaba apoyo financiero para poder cuidar y criar de su hijo. Remarcó que como Dan en ese momento seguía en el certificado de nacimiento, el apoyo conyugal era parte de sus obligaciones. Dan dijo que este sujeto usó palabras grandes junto con una sonrisa carismática, pero era un tipo especial de estúpido, y viniendo de Dan, eso es decir algo. Tampoco convencieron al juez, porque le dijo que era un hipócrita por decir que estaba listo para tomar responsabilidad sobre su hijo y al mismo tiempo tenía la mano extendida pidiéndole dinero al hombre cuyo matrimonio ayudó a destruir. Eso le cerró la boca. Dan estaba preparado para demandar al amante de su esposa por alienación de afecto, pero eso no se concretó. Supongo porque quería que Dan demuestre que ella lo amaba antes de su aventura, pero una vez se le cayó la máscara y vimos a su yo real, no sabemos si alguna vez lo amó o si amaba tener un ticket de comida. Alguno dijo que mi cuñada probablemente tenía hijos para no tener que trabajar, y tal vez tiene razón. Ella intentó arrastrar el divorcio, pero el abogado de Dan debe haber tenido mucha suerte, o el juez debe haber tenido tiempo libre. Lo juro, Dan tuvo mucha suerte. Le asignaron uno de los jueces más duros que le tienen cero simpatía a los infieles en el estado. Toda la evidencia que tenía de mi cuñada hizo que no pueda hacerse la víctima, así que en lugar de eso dejó salir su personalidad de perra, ya que no había punto en ocultarlo. La corte tuvo toda la evidencia, la que entregó Dan, yo mismo, los reportes de la policía, las fotos y grabaciones para probar que ella era una absoluta narcisista. Había una montaña en contra de ella y no había manera de escalar o rodear esa montaña, pero ese era el principal territorio de la avalancha. Al final del divorcio, mi cuñada llegó a un acuerdo para terminar las cosas rápidamente. Dan se lleva 3/4 de la deuda de la tarjeta de crédito. Se removió su apellido del certificado de nacimiento y ella se fue solo con la custodia parcial de los niños, sin apoyo conyugal, pero también casi sin nada de las deudas que ella hizo. Al ser legalmente empleada por sus padres, significa que tenía ingresos propios con los cuales puede mantenerse para poder pagar sus deudas. Ella puede ver a sus hijos casi cuando quiera y puede llevárselos los fines de semana, pero por algún motivo ella ha hecho muy pocos intentos de siquiera verlos. Ella los llevó a comer comida rápida algunas veces, pero nunca los llevó a casa con ella. Los niños ya regresaron a la escuela, así que tiene aún menos oportunidades de verlos. Pensarías que sus padres quieren ver a sus nietos, pero no han contactado a Dan al respecto. Apenas veían a los niños antes de eso también, ahora ni se molestan en verlos. Así que, ¿odian a los niños o algo? Ni Dan lo sabe, pero me parece que sus suegros siempre fueron indiferentes con él. Y por Dan, él realmente amaba a su esposa, así que la traición, que le haya sido infiel, lo golpeó muy duro. Regresando a la noche en la que confrontó a su esposa, él vino a verme con estupor y una botella de whisky en la mano, con su cara llena de rasguños y vendajes. No diría que estaba ebrio aún, pero me asustó el verlo así al inicio. Entonces le di una reprimenda por haber conducido en ese estado, pero realmente eso no significa nada para él. Después de la traición de la infiel y cualquiera de su ex esposa, pasamos unas horas en mi casa rodante para no molestar a mis inquilinos, mientras Dan tomaba whisky directo de la botella, llorando, diciendo que era un tonto, y cómo él se arrepentía de haberse casado con ella. Cada vez que la menciona, ahora se refiere a ella como esa perra. Así que ese es el apodo de ella ahora. Irónicamente es el mayor tiempo que hemos pasado con Dan en los últimos 15 años. Mientras él no se disculpó exactamente conmigo, se llamó él mismo un ser humano de mierda, con un terrible gusto en mujeres. También dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que me ha hecho previamente, él sigue siendo mi hermano menor y no iba a dejarlo conducir en ese estado. Le dije que pase la noche y guardé sus llaves. Entonces le preparé la cama en mi casa rodante para que la use, ya que mis habitaciones extras están alquiladas y no estaba en condiciones de ir en auto a su casa, y si tomaba un Uber, él tendría que pagar por uno y después regresar por su auto después. Él seguía siendo un desastre deprimido y no quería que nuestros padres lo vieran de esa manera, y francamente tenía miedo de que haga algo estúpido si lo dejaba ir. No quería que duerma en mi casa, así que mi casa rodante fue la mejor opción, porque esa perra lo haya jodido no significa que confío en él de repente. Pasamos tiempo juntos, jugando juegos, mirando películas en mi DVD portátil. El póker no era divertido siendo solo 2 personas, y jugar a la solterona es simplemente aburrido. Por suerte tenía uno, y un juego viejo de Battleship. A él realmente le gustaron esos, lo suficiente como para mantenerlo distraído, hasta que se recostó después de terminarse el whisky. Él vomitó mucho en un balde de todas maneras, pero no se puso a dormir en la casa rodante. De hecho, le pareció algo cool. Dan tenía muchas dudas de cómo pude vivir ahí tanto tiempo, y le respondía todo, para mantenerlo ocupado.
pero necesitaba ir a la cama porque tenía que despertarme temprano. Lo dejé con el DVD portátil y un par de películas. Eso podría mantenerlo entretenido por un tiempo, si podía mantenerse despierto. Antes de irme al trabajo esa mañana, fui a ver a Dan, quien estaba durmiendo en la cama, y le dejé ibuprofeno y una bebida energética en la cocinita, junto a las llaves de su auto, y una carta donde le explicaba cómo salir por la puerta del jardín trasero. Él se fue sin problemas a eso de la 1:30 de la tarde. Un mes después que echaron a mi excuñada, o esa perra, Dan vino a pedirme prestada mi casa rodante. Supongo que la encontró más cómoda de lo que pensaba cuando durmió ahí, y él admitió que no la pidió antes por orgulloso. Pero ya que se fue su exesposa de la casa, él quería dejarle la habitación a su hijo mayor. Él tiene 2 niñas y un varón. Es el mayor y ya tiene 8 años. Los niños compartían todos la misma habitación hasta ese momento. Tenían una cortina para separar la mitad del varón, pero él generalmente dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre niño estaba desesperado por tener su propio espacio, así que supongo que Dan finalmente hizo una buena decisión como padre, y vino a verme para rogarme que le preste mi casa rodante para que su hijo pueda tener su habitación, que si él pudiera compraría uno en lugar de pedirme el mío. Y yo no he tenido oportunidad de poder usarla para acampar aún, pero cedí y le dije que puede usarlo siempre y cuando sea para una buena causa, y él me prometió que pronto compraría la suya, de cualquier manera. No le pedí dinero para rentar la casa rodante. Dan tiene muchas deudas en este momento. El divorcio lo dejó sin nada. Y he aprendido que hay mejores resultados si la familia no te desea el mal. Instalé la casa rodante en el jardín trasero de mis padres. Mi padre colocó un generador eléctrico, así que Dan tiene suficiente energía como para encender la calefacción y el aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño mi casa rodante. Después de todo el tiempo que vivía ahí, se siente que es parte de mí, pero la única razón por la que se la presté es por el bien de los hijos de Dan. Son básicamente la única razón por la que hago algo por mis padres, o Dan. Es por el bien de sus niños, y he creado lazos con ellos en este tiempo. Y sí, sé que tal vez no me regrese en la casa rodante por un tiempo, y probablemente no esté en las mismas condiciones en que se las di, pero le advertí a Dan y a mis padres que ellos van a ser financieramente responsables de cualquier daño que le hagan, y tienen que hacerle el mantenimiento durante el tiempo que la tengan. También saqué fotografías y videos del interior antes de prestarla, así que puedo probar en qué condiciones estaba, y tengo en video a Dan aceptando mis términos, y eso sirve de contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, Dan no va a ser capaz de tener un lugar propio en los próximos años, por eso puedo apostar. Pero parece que al menos no tiene quejas de vivir en la casa rodante. Pero no sé si realmente le gusta o solo está fingiendo. Pero supongo que le recuerda a lo fuertes que hacíamos en el jardín cuando éramos niños. Así es como se siente a veces. De todas maneras, ahora él vive ahí. Recibí cumplidos por parte de la familia extendida por prestársela también. Ahora se refieren a mí como el buen hermano que Dan no se merece. De cualquier manera, creo que el deshacernos de mi excuñada fue un buen primer paso para enmendar a la familia. Aún me importa poco mi hermano y mis padres, después de la manera en la que me trataron toda mi vida. Pero no voy a dejar que los hijos de Dan sufran por eso. Esos niños se han encariñado conmigo. De verdad se ponen felices al verme cuando voy de visita o cuando ellos me visitan. Incluso los he cuidado algunas veces. Ahora que no tienen la toxicidad de su madre cerca, se han vuelto más amables, especialmente conmigo. De hecho, ahora disfruto de ser tío. Mi madre sigue encargándose de la mayor parte de la crianza de los pequeños y ha sido muy amable para estar en gracia conmigo. Mi padre se ve derrotado en mi presencia, pero él ha mantenido un silencio estoico. O es generalmente amable, pero no me habla mucho, y aún así es mucho mejor a cómo era conmigo antes. Yo nunca bajo la guardia. Mis padres parecen más felices ahora que mi excuñada no está, y dicen muy seguido que no saben qué es lo que veían en ella. Mi madre especialmente dice que ellas chocaron por mucho tiempo sobre quién era la madre de la casa. Y lo último, al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó que se retire su apellido del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Esa perra no quería cambiarlo, porque significaba que no recibiría pensión de Dan si eso ocurría. De todas maneras, la corte ordenó un test de paternidad para el sujeto que se presentó como padre del bebé, y estaba preparado para reírme en caso de que tampoco sea el padre. Pero sí lo era. El abogado de Dan tuvo una larga charla con el abogado de ella. Mi excuñada no tenía bases en las cuales pararse, y Dan estaba listo para atacar para complicarles aún más la situación. Ella no tenía el dinero para pelear más tiempo y aceptó el cambiar el nombre de certificado de nacimiento. El sujeto que la embarazó sí se hizo cargo financieramente como el padre.
Pero él no se quedó con ella. Él contactó a Dan mediante su abogado para decirle que había terminado con mi excuñada y que esa perra no los molestaría más. Revisé las redes de ese sujeto, después de que Dan me envió un link y el sujeto estaba molesto de ahora tener que hacerse cargo del bebé que nunca planeó tener y que era muy joven para esto. Gente, este tipo, por lo que el abogado de Dan pudo averiguar, tiene más de 40. Él se ve mucho más joven de lo que es, pero no es un joven adulto. Al poco tiempo privatizó su perfil. Mi excuñada hizo lo mismo con el de ella, así que no tengo más información que dar. Este es tal vez el final. Mi excuñada ya no tiene poder. Mis padres y hermanos finalmente están haciendo un esfuerzo de ser mejores personas, y estoy sorpresivamente feliz de ser un tío, y mi casa sigue siendo mi casa. Última actualización. Mi excuñada vio mis publicaciones y ella está molesta que no puede hacer nada al respecto. No es una sorpresa que mi excuñada vio mis publicaciones. Ella no puede contactarme de ninguna manera, solo con un abogado, por la orden de restricción en su contra, y ella no puede pagar una hora de todas formas, ya que el divorcio la drenó económicamente a ella también. Así que se quejó con Dan y demandó que elimine mi cuenta de Reddit. Pero no solo Dan ha leído mis posts más recientes, a él ya no le importan. Él dice que sirven de recordatorio del imbécil que solía ser, y eso no le va a quitar el sueño. Además, lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho, así que no se va a molestar por eso. Mis padres también han hecho un esfuerzo de tratarnos igual a Dan y a mí cuando estoy cerca. Mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras conmigo. Alguien señaló que el que cambia ahora después de tanto tiempo de tratarme como el opuesto de Dan significa que no sabe cómo conectar conmigo, y creo que tiene razón. No me molesta el cómo es ahora. Mi madre también ahora tiene el hábito de decir que lo siente sobre cada cosa pequeña en mi presencia. Dan me dijo que ella y mi padre fueron criticados por la familia extendida y su consejero. Ahora mi madre siente que tiene que disculparse por todo. Esto es un gran contraste de cómo solían tratarme. También no hablé antes sobre la opinión de mi excuñada en que Dan me pida prestado mi casa rodante para que su hijo pueda tener una habitación propia. Bueno, como toda una bully estereotipada, ella lo miró como si fuera menos y se burló de él porque ahora vive como un vagabundo, como ella dijo. Pero Dan se lo tomó todo con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía que así era exactamente como reaccionaría, y simplemente ya no le importa. Ella está casi muerta para él, y sus insultos cayeron en oídos sordos. Entonces señaló que él estaba viviendo ahí porque puso a sus hijos primero, para que su hijo pueda tener su propia habitación, algo que su ex nunca hizo, aun siendo su madre. Ella solo usó a sus hijos como armas, y los embarazos para no trabajar, y chantajear emocionalmente a todos. Entonces él le preguntó a ella cómo le resultaron las cosas. Les aclaró que esto fue en el inicio de su divorcio. Estoy seguro que todos pueden adivinar su reacción. Dan dijo que su ex hizo un berrinche considerable sobre mis posts recientes, pero nadie se molestó en contactarme en nombre de ella para que los elimine, así que ella solo tiene que vivir con su merecida vergüenza. Ella intentó ser más amable con Dan últimamente. Supongo que el pasto no es más verde viviendo con sus padres. Dan la tolera por ser la madre de sus hijos cuando se encuentran, pero nada más. Él nunca va a volver con ella. Él le dijo que nunca va a poder verla de la manera en la que solía hacerlo, y el solo pensamiento de regresar con ella lo desanima emocionalmente. Así que mi excuñada no tiene chances de una reconciliación. No tengo información nueva del amante. Sus redes sociales aún continúan privadas, lo mismo con las de ella, y es muy probable que así sea mientras tenga alguna oportunidad de leerlas. Aquí llegamos al final de este video con la última actualización de esta saga. Muchas gracias por acompañarme. Esto fue Historias de Reddit en español. Ya he compartido mis opiniones en los videos pasados, así que por favor comparte la tuya en la caja de comentarios, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.